Bueno, ahí vamos. Se va sumando el equipo de nuevo. Sí, gracias, Pedro. Un comentario, ya para la próxima. Hacemos un llamado a la solidaridad, mejor dicho, a la caridad. Solidaridad se la inventó la ONU. Bueno, un llamado a la caridad. Se la inventó la solidaridad como la filantropía en la masonería. Bueno, un llamado a la caridad para que no nos pase esto nuevo de que se nos desconectamos, nos volvemos a conectar. Bien. Entonces, para la próxima hay que pagar, ¿no? Un poquito de plata, no sé cuánto será, para poder tener ¿cómo se llama? De suscribirnos acá a este programa Zoom, de modo tal que no nos conectemos cada 2x3, que es realmente molesto, ¿eh? Bueno, si alguien puede hacer una donación para eso y pagarlo, agradecemos. Se comunican en ese caso con Carla o con Brenda. Bueno, continuamos entonces. San Beda. San Beda hace un buen comentario, muy interesante, como siempre. ¿Qué es este? Alguien lo cita a Nestorio. ¿Saben quién fue Nestorio? ¿Nestorio? El No. que decía que solo que era Cristo, ¿cómo es? Un heresiarca. El heresiarca es más que un hereje. El heresiarca es el que inventa una herejía. O sea, es un horrible título. Así como tenemos es como el antidoctor de la iglesia. El doctor de la iglesia, bueno. Después del heresiarca. No son muchos los heresiarcas. Es difícil ser heresiarca. No es fácil. ¿Eres qué? Es difícil llegar a ser heresiarca. No es fácil. Porque tenés que inventar una herejía para eso. No cualquiera puede ser heresiarca. O sea, es fácil ser hereje, porque adherís a la herejía inventada por otro, pero, por ejemplo, no sé, a la herejía de la soberanía popular, pero no es fácil. Lutero no fue. Y Lutero fue heresiarca, sí, porque él inventó una herejía. Pero digo, no es fácil ser heresiarca, tenés que inventar una herejía. Bien. Nestorio fue uno de los más famosos heresiarcas, o sea, dentro del grupo de la constelación de los heresiarcas, fue de los más importantes. Bien. ¿Y Nestorio qué decía? Nestorio Decir que el hombre solo nace. Nestorio decía que, bueno, que habían dos personas. Una cosa era la persona en Cristo habían dos personas, decía eso. Ahora es una buena pregunta que yo les hago a ustedes. ¿Cristo es una persona o son dos personas? ¿Qué les parece? Es una persona. Una sola persona. ¿Pero Cristo es una persona divina o una persona humana? Una persona Es naturaleza. Todos son Humana y divina. naturaleza. y naturaleza divina. Una persona Es naturaleza. Con dos naturalezas. Bien, ahí ya están afilados. Bien, Cristo es una sola persona, que es divina, persona divina, por supuesto. No hay persona humana en Cristo. Si alguien dice que hay persona humana en Cristo, anatema. Bien. Cristo es una persona divina, bien, pero con dos naturalezas. Naturaleza humana y naturaleza Te escribió Roche. Bien, perfecto. Naturaleza divina y naturaleza humana. Ah, leí el de ella. A ver, alguien ahí. Por favor, a ver, alguno que está hablando. Carla, si lo puedes silenciar. Bueno. Le damos saludos acá al padre Juan Salazar, que se acaba de conectar, que es el párroco acá de Cristo Redentor, barrio San Miguelito, en Panamá. Gracias, padre, por venir. ¿Y tus pezuñas? Bueno, ahí está. Entonces, Cristo es una persona divina. Acá Julio Vega, acá lo anotó. A ver qué dice Julio Vega. Cristo es una persona divina con dos naturalezas. Excelente. Naturaleza humana y naturaleza divina. Excelente. Bueno, pero Nestorio, que era un hereje, él decía que había persona humana en Cristo. ¿Cómo así, Rochi o Ro? Y, bueno, ¿quién lee acá el comentario de Beda? Beda acá refuta a Nestorio. ¿Quién lo lee? Que deje ya Nestorio de decir que el hombre solo ha nacido de la Virgen y que éste no ha sido recibido por el Verbo de Dios en unidad de persona,
cuando dice que el mismo que tiene por padre a David será llamado Hijo del Altísimo, demuestra la unidad de persona de Cristo en dos naturalezas. Perfecto. Entonces acuérdense de esto, la unidad de persona de Cristo en dos naturalezas. Bien. No hay duplicidad de personas, no hay dos personas en Cristo, hay una sola. Bien. Perfecto. Y es muy interesante porque el ángel le dice a la Virgen que Cristo tendrá por padre a David y será llamado Hijo del Altísimo. El ángel le dice a Cristo, Cristo tendrá por padre a David y será llamado Hijo del Altísimo. O sea que, si tendrá por padre a David, ¿qué significa? Que Cristo es hombre. Y si será llamado Hijo del Altísimo, ¿qué significa? Que Cristo es Dios. Pero es la misma persona, porque se refiere al mismo ser, al mismo ente. Entonces es una sola persona que es con dos naturalezas, humana y divina. Entonces el hecho de que tenía por padre a David significa que tiene naturaleza humana, y el hecho de que se lo es llamado Hijo del Altísimo se refiere a que tiene naturaleza divina. Fíjense qué hermoso y qué agudeza la de los santos padres, ¿no? En un breve diálogo del ángel con la Virgen, ya los santos padres descubren que hay una persona y dos naturalezas. Bien. Bueno, por favor, a ver, apaguen los micrófonos, gracias. Somos 41 personas, así que apaguen los micrófonos, gracias. Entonces, como les decía, creo que no se escuchó lo último que dije, ¿no? ¿Se escuchó o no? Ya los apagué a todos, padre. Pero Bien. sí se escuchó. No se escuchó, padre, otra vez. ¿No se escuchó? ¿Puede repetirlo, padre? ¿Ellos lo escuchan? ¿Están todos con su micrófono Bien, apagado? ahora se escucha. Bien, no, por eso yo había puesto mute por error. Okay. Entonces, ¿cómo? Entonces, acá los santos padres dicen que, el ángel le dice a la Virgen que Cristo va a ser hijo de David y también hijo del Altísimo. Entonces ya en esta expresión ya vemos cómo hay dos naturalezas en Cristo. Hijo de David hace referencia a que tiene naturaleza humana. El hijo del Altísimo que tiene naturaleza divina. Pero está hablando de la misma persona, no está hablando de dos personas distintas. Entonces, ¿cuántas personas hay? Una sola. ¿Y esa persona qué les parece? ¿Es divina o humana? Es divina. Bien. Entonces, pregunta final. ¿Hay persona humana en Cristo, sí o no? Sí. ¿Quién dijo sí? No. No. ¿Hay persona? Padre, usted ahorita dijo que no, porque el que No. decía eso ya cae en otro tema. En nestorianismo. Bien. ¿Hay persona humana en Cristo, sí o no? No. Bien. No. No. Naturaleza. Listo. Anatema al nestorianismo. Bien. No hay persona humana en Cristo. Cristo es persona divina. Pero padre, Cristo, perdóneme, sí. padre, ¿qué es persona? Bien. Distinto, subsistente, de naturaleza racional. Esa es la definición de persona. Pero bueno, es algo distinto a lo que subsiste y algo que tiene naturaleza racional. Por ejemplo, esta silla que está acá no es persona, porque no tiene naturaleza racional. ¿Bien? Bien. O una hormiga es algo que es distinto y que subsiste. ¿Sí o no? Una hormiga es algo distinto del suelo y de la silla, es algo distinto. Y algo que subsiste, ¿bien? Pero no tiene naturaleza racional, por ende no se lo llama persona. Ok. Bien, perfecto. Bueno, vamos un poco más para abajo entonces. Evangelio según San Lucas. ¿Quién lee el pasaje de Lucas 1:34? Y dijo María al ángel, ¿cómo se hará esto? Porque no conozco varón. Y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y te hará sombra la virtud del Altísimo, y por eso el fruto santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios.
Perfecto. Bien. Esto es muy, muy interesante, este comentario que hace San Ambrosio. Glorioso comentario. Hace un paralelismo acá, una comparación, una analogía, ¿por qué no? San Ambrosio es una analogía entre la actitud de Zacarías. ¿Se acuerdan de Zacarías? ¿Se acuerdan quién era Zacarías? El papá de Juan Bautista. Zacarías, El esposo de Isabel. Perfecto. El papá de San Juan Bautista. Bueno, el papá, ni más ni menos, el papá de San Juan Bautista, que era sacerdote, esposo de Santa Isabel, pariente de la Virgen María, o sea, no cualquier persona. Bien. Entonces, San Juan Bautista, entonces hace una comparación, San Ambrosio hace una comparación entre Zacarías, que está canonizado Zacarías, San Zacarías, no es cualquiera, entre Zacarías y la Virgen María. Cuando Santa Isabel queda encinta, cuando ella queda encinta, a San Zacarías le cuesta creer, porque claro, Santa Isabel ya estaba muy anciana. Y entonces Zacarías ¿qué pregunta? ¿Cómo podré saber esto? Pregunta eso. ¿Cómo podré saber esto? Como diciendo, ¿cómo estoy seguro que no? Como diciendo al ángel, ¿cómo estoy seguro que no me está mintiendo? Una cosa así. Tremendo. En cambio, ¿por qué? Porque tenía poca fe San Zacarías. En cambio, la Virgen Santísima no pregunta, ¿cómo va a ser posible? ¿Cómo podré saber que usted, ángel de Dios, no me está mintiendo? ¿Cómo puedo saber? ¿Cómo puedo estar segura de una cosa así? No pregunta eso. La Virgen Santísima pregunta, ¿cómo será esto? La Virgen Santísima no duda que esto era posible, porque ella, por supuesto, sabía que Dios es omnipotente. Bueno, ¿quién entonces hace esta comparación entre la actitud de San Zacarías y la actitud de la Virgen Santísima? Esto es algo muy interesante que hacen los Santos Padres. A los Santos Padres les gusta, es algo que también lo podemos hacer nosotros. A los Santos Padres les gusta comparar escenas bíblicas, una escena con otra. Entonces comparan, por ejemplo, el pecado de Adán, el pecado de Eva con la obediencia de la Virgen. Comparar, ¿me explico? A menudo cuando comparan, hacen como contraposiciones. O comparan el cruce del Mar Rojo con Cristo que muere en la cruz. Bueno, van haciendo comparaciones los Santos Padres. ¿Bien? Bueno, entonces, ¿quién? Es algo que también nosotros lo podemos hacer en la oración. ¿Bien? ¿Quién se anima acá a leer el pasaje de San Ambrosio? Que es muy, muy rico este pasaje. Yo. Esta dice, ¿cómo se hará esto? Y aquel dijo, ¿cómo podré saber esto? Aquel se niega a creer y parece como que busca otro motivo que confirme su fe. Este no duda que debe hacerse, puesto que pregunta cómo se hará. María había leído, he aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y por tanto creyó que iba a suceder, pero no había oído antes el cómo había de suceder. No se había revelado ni aún al profeta cómo aquello se había de llevar a cabo. Tan gran misterio debía ser proclamado, no por la boca de un hombre, sino por la de un ángel. Entonces, Dios se había profetizado que una virgen iba a ser madre del Mesías. Eso estaba profetizado. ¿Quién había profetizado eso? Isaías, perfecto. Muy bien. Isaías lo había profetizado. Acá el padre Pedro hace un comentario. Padre, ¿puedo hacerlo? En voz alta. Porque se niega a creer. Claro, entonces como se negó a creer, dice el padre Pedro por escrito, entonces Zacarías quedó mudo. Bueno, quedó mudo, ¿se acuerdan? Padre, ¿no se podría comparar esto con lo que le pasó igual a José? No sé si me equivoco, porque es en Mateo 1.25 o 1.24, por ahí así, donde él no conoce a María después del sueño, también por la duda que tuvo en un momento.
Bueno, la duda de San José ya la estudiamos. Pero la estudiamos en el curso de Josefología, no acá. Bueno, algunos de acá creo que estuvieron en el curso de Josefología también, ¿sí? Bueno, en los que les interesa pueden ir al audio de YouTube donde estudiamos largamente la duda de José. Está en el audio de Josefología, que ya está en YouTube. Pero dicho brevemente, hay dos posturas. Y la postura a la que varios padres adhieren es que precisamente San José no dudó de la virginidad de María, no dudó de la castidad de María, sino que San José sabía entonces que la Virgen era la madre del Mesías. Bien. Pero por eso no vamos a detenernos en este punto para no repetir lo mismo que dijimos anteayer en el curso de Josefología. Bueno. Entonces, ahora bien, estaba profetizado que una virgen iba a ser la madre del Mesías. Esto lo había profetizado el profeta Isaías, capítulo 6. Y María conocía las profecías muy bien, conocía perfectamente las profecías de la Virgen Santísima. Vamos a decir, la Virgen estaba bien formada, si somos una expresión. Bueno, pero no estaba revelado, no estaba profetizado cómo, de qué manera entonces se iba a llevar a cabo esto, de que una virgen sea la madre del Mesías. No estaba profetizado el cómo, por eso la Virgen pregunta, ¿cómo será esto? ¿Cómo será esto? Bien. Y es un misterio tan grande, dice de San Ambrosio, un misterio tan grande que este misterio debía ser proclamado no por la boca de un hombre, no por un profeta, sino por un ángel. Y por eso el ángel Gabriel, el arcángel San Gabriel, le revela a la Virgen Santísima cómo va a ser esto. ¿Y cómo va a ser esto? Bueno, por obra del Espíritu Santo. Bajamos un poco más entonces. Bien, paramos acá entonces. San Basilio, la Virgen dice, o sea, ¿cómo va a ser esto si yo no conozco varón? Conozco, pero acá les puedo hacer una pregunta. ¿La Virgen conocía a San José o no lo conocía? ¿Qué les parece? Sí, porque estaba desposada con él, pero no habían consumado el matrimonio, no vivían juntos. Era simplemente la prometida. Estaba desposada, bien. Entonces, no conozco. Pasa que en sentido bíblico, conozco, se puede entender de muchas maneras, de 5 maneras, 5 maneras. ¿Quién puede leer de qué 5 maneras se entiende la palabra conozco en la Escritura? ¿Quién lo lee? Lo dice San Basilio. El conocimiento se entiende de muchas maneras. Se llama conocimiento la sabiduría de nuestro Señor, también la noticia de su grandeza, el cumplimiento de sus mandatos, los caminos que conducen a Él y la unión nupcial, como aquí se entiende. Bien, entonces 5, la Virgen se refería a que no conocía a San José en el 5º sentido, en el sentido de unión nupcial. Fíjense qué hermosa expresión, ¿eh? Unión nupcial. Muy bien. Bajamos un poco más entonces, bajamos un poco más. San Gregorio Niceno hace un comentario muy interesante. O sea, la Virgen se admira. ¿Y por qué se admira? Si la Virgen estaba desposada con San José, ¿por qué se admira? ¿Por qué se admira? Si la Virgen estaba ya desposada con San José, o sea, que los esposos tienen hijos, o sea, que los esposos tengan hijos no tiene nada admirable, es algo normal, algo natural. Entonces, ¿qué era lo admirable? ¿Por qué la Virgen se turba, se admira? Si ella ya estaba desposada con José. Porque podría ser, perfectamente podría haber sido, que la Virgen tenga la unión nupcial con San José y que la Virgen quede encinta y que tengan el bebé. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué la Virgen se admira? ¿Qué les parece? ¿No sería porque la Virgen... ¿Por qué les parece que la Virgen se admira? ¿Qué opinan? Nupcial. Porque no habían tenido unión nupcial. Bueno, no habían tenido unión nupcial, muy bien, pero podían tenerla, sí, estaban ahí muy cerca de casarse. Ni la habían tenido, ni la quería tener. Ahí está el punto, que no la quería tener.
Pero podemos poner una objeción a esto, una objeción que es que en el Antiguo Testamento, si una mujer era estéril, si una mujer no tenía hijos, entonces, ¿era bien visto o era mal visto a la luz de la ley de Dios? Era mal visto, porque en el Antiguo Testamento la mujer bendecida era la mujer que tenía muchos hijos. En cambio, la mujer que no tenía hijos era considerada como si fuera un fracaso de mujer, digamos. Entonces ¿cómo la Virgen no quería tener, quería ser virgen? Es una buena pregunta, ¿no es cierto? Inspiración de Dios. ¿Perdón? Es una inspiración de Dios. Ahí está. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo Manuel eso? Carballo. De la inspiración. Manuel Carballo. Excelente, ahí está el punto. El tema es que el Espíritu Santo le había inspirado a la Virgen María el propósito de la virginidad. Pero la Virgen todavía no estaba segura si Dios la llamaba a eso o no. No estaba segura. Por eso la Virgen dice Santo Tomás, que la Virgen hizo un voto condicional, diciendo de permanecer virgen si eso era lo que Dios quería. Hizo un voto condicional. Después la Virgen hizo un voto absoluto, cuando ella se enteró que realmente Dios quería eso para ella. Pero entonces la Virgen ya tenía el propósito de permanecer virgen. San Alfonso María Ligorio va más lejos. San Alfonso María Ligorio llega a afirmar algo que parece una locura. San Alfonso María Ligorio le encantan las cosas muy radicales. Él llega a decir que si la Virgen, para ser Madre de Dios, hubiera tenido que renunciar a la virginidad, hubiera renunciado a ser la Madre de Dios. Bueno, eso lo dice San Alfonso. Pero Santo Tomás de Aquino, que también es doctor de la Iglesia, San Alfonso, pero no es padre de la Iglesia. Pero Santo Tomás de Aquino no dice eso. Santo Tomás de Aquino dice que la Virgen había hecho un voto condicional, hasta ver qué era lo que era. Bien. Bueno, entonces leamos entonces la frase acá del santo. ¿Quién la lee acá? Estas palabras de la Virgen. No, subamos un poquito más. Ahí está, San Gregorio Niceno. ¿Quién la lee? Estas palabras de la Virgen son indicio de aquellas que estaban en secreto de su inteligencia. Porque si hubiese querido desposarse con José a fin de tener cópula, ¿por qué razón había de admirarse cuando se le hablase de concepción, puesto que esperaría ser madre un día según la ley de la naturaleza? Mas como su cuerpo, ofrecido a Dios como una hostia sagrada, debía conservarse inviolable. Dice, puesto que no conozco varón, como diciendo, aun cuando tú seas un ángel, sin embargo, como no conozco varón, esto parece imposible. ¿Cómo seré madre si no tengo lo conozco como esposo? Perfecto, muy bien. Bueno, bajamos un poco más. Tenemos la frase del griego, donde es una expresión muy, muy hermosa. Usa la expresión misión inmaculada y parto inefable. Fíjense qué hermosas expresiones. Tenemos que aprender, subimos un poquito más, entonces tenemos que aprender en lo posible, recordar, grabar, memorizar estas expresiones hermosas. Misión inmaculada, inefable. Fíjense qué hermoso. Muy bien. Bueno, ¿quién puede leer acá la frase del griego? El griego, el geómetra. Más considerad. Mas considerad como ángel deshace la duda a virgen y le explica su misión inmaculada y el parto inefable. Pues el ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre él. Hermoso. Misión inmaculada, parto inefable. Excelente. Otro muy buen comentario de San Juan Crisóstomo
impresionantemente interesante. Él dice, el Crisóstomo, ¿qué significa Crisóstomo? ¿Saben qué significa Crisóstomo? Creo que lo dijimos la vez pasada. ¿Qué significa? Significa boca de oro, boca de oro. Hermosa expresión. ¿Y por qué boca de oro? Porque era un tan gran predicador, tan buen predicador, que era como si su boca fuera de oro. Ahí está. Padre Pedro acota pico de oro. Bueno, es otra traducción posible. Crisóstomo, por favor, apaguen sus micrófonos. Acá recuerda Brenda. Gracias. Me parece que la Virgen y San José estaban casados. Hay mucho ruido. Kiria también lo recuerda esto desde Atlanta. Bueno, entonces, estamos diciendo que la Virgen pregunta, ¿cómo será esto puesto que no os conozco varón? Y Crisóstomo, osadamente, casi que corrige a la Virgen, dice Crisóstomo, muy fuerte lo que Crisóstomo dice, le responde a la Virgen Crisóstomo, dice, pues por lo mismo que no conoce varón, sucederá esto, porque si hubieras conocido varón, no serías considerada digna de este misterio. Qué fiero, fascinante. Yo realmente, antes de leer esto, nunca lo había pensado. No porque el matrimonio sea malo, contra el maniqueísmo. Para el maniqueísmo, también para algunos protestantes, el matrimonio es malo, es pecado. Bueno, no porque el matrimonio sea malo, sino porque la virginidad es más perfecta. Había un hereje llamado Vigiliano, que él decía que no, que el matrimonio y la virginidad eran igualmente perfectos. Bueno, eso está condenado por el magisterio. Entonces la virginidad es más perfecta. Lo que no significa que todos tienen que ser vírgenes. No, cada uno tiene que seguir la vocación que Dios tiene para cada uno, por supuesto. Bien. Pero se sigue. Convenía pues que el Señor de todos participase con nosotros en el nacimiento y se distinguiese en él. Fíjense qué hermoso cómo responde San Juan Crisóstomo, con qué santa osadía. Él dice, la Virgen dice, ¿cómo será esto puesto que no conozco varón? Y responde Crisóstomo, pues por lo mismo que no conoce varón sucederá esto. Porque si hubieras conocido varón, no serías considerada digna de este misterio. O sea, si la Virgen no hubiera sido virgen, no hubiera sido elegida para ser la Madre de Dios. Dios hubiera elegido a otra. Bueno. Padre. Un poco más. Sí. ¿Y San Zacarías está en el tono? Porque los dos cuestionan cómo no, bueno, pasar eso. La diferencia acá ya le explico. San Zacarías dudó que esto era posible. Zacarías dice, ¿cómo? Diciendo, ¿cómo te puedo creer a vos, Ángel, que me decís esto? Una cosa así. ¿Cómo le puedo creer a usted, señor Arcángel, que usted me viene a decir esto? En cambio, la Virgen no era, ¿cómo te lo puedo creer? Lo creía. El tema es, ¿cómo lo va a hacer Dios? O sea, San Zacarías dudaba que esto fuera posible, la Virgen no dudaba que esto fuera posible, la Virgen simplemente preguntaba cómo iba a hacer esto. Claro. Padre, ¿puedo decir algo? Sí, Kiria. Sería más bien como la Virgen para que nosotros lo entendiéramos, como un lenguaje muy básico para que entendiéramos lo que ahora le dice el Crisóstomo, ¿no? Porque si hubieras conocido varón no serías considerada digna de este misterio, pero es como para que nosotros lo entendiéramos. No, pasa que la Virgen en este momento no estaba previendo cómo darnos catequesis, no sé si me explico. Estaba simplemente hablando con el ángel. Claro. O sea, Padre, ¿se entendería esto en el sentido estricto? La Virgen solamente preguntó cómo va a suceder, porque yo no lo sé en este momento. Ya todo está escrito, ya sabemos que una virgen va a dar a luz al Hijo de Dios, pero no se sabe cómo, más aún ella que no conoce a varón en ese momento. claro, no se sabía cómo iba a hacer eso. O sea, si la Virgen tenía que ser madre soltera, si la Virgen tenía que, no sé, que rezar una novena para que eso pase. La Virgen quería saber cómo iba a suceder eso. ¿Se entiende o no? Quizás Dios le decía, bueno, subí el monte Sinaí, vas a quedar encinta.
Bueno, la Virgen preguntó cómo se va a producir ese milagro. Claro, bueno. creo, pero no sé cómo. Claro. Sin la dignidad de María, sin la dignidad de María, no ha tenido la redención. ¿Cómo? Sí. Que si María no hubiera sido considerada digna del ministerio, no habíamos tenido la redención. Bueno, si la Virgen hubiera sido considerada digna, ¿Dios qué hubiera hecho? ¿No se hubiera redimido o hubiera elegido otra mujer que fuera digna? Claro, no se hubiera... Bueno, creo que... hubiera elegido a otra que fuera digna. No, claro. Bueno, creo que no es tanto de que hubiera elegido, sino yo pienso que Dios creó desde su eternidad la persona de la Virgen, con esas cualidades y características. La pregunta no cabría, según yo. Excelente, Pedro. Muy bien. Ahí Pedro ya se acerca más al punto. Entonces, Padre, en Dios... este sentido... Perdón, padre. En este sentido, sí. Yo creo que podríamos entrar igual lo que dice Pedro con el tema de la Inmaculada Concepción, de que la Virgen era inmaculada y concepta desde antes de su nacimiento. Por ende, no se podría esperar que ella no fuera digna. Digo, en contraposición a que es una pregunta válida, pero no se podría esperar a que ella no fuera digna. Claro. Es como preguntarse qué hubiera pasado si la Virgen hubiera dicho que no. Es una pregunta absurda, porque la Virgen no iba a decir que no, porque fue preparada para esto desde toda la eternidad. Bien, entonces la Virgen fue digna. ¿Y por qué fue digna? Porque Dios la preparó para eso, dándole gracias gigantescas, o sea, dándole la plenitud de la gracia, ni más ni menos. No le dio una gracia cualquiera, no le dio un montón de gracia, le dio la plenitud de la gracia, o sea que, bien, o sea que eres... La ausencia bien. del pecado original. Así es, y no solamente ausencia, no es una mera ausencia, sino que es ausencia de pecado original y además plenitud de gracia. Plenitud de gracia, exactamente. No es una mera ausencia de pecado original, que no es poco, sino que además hay una plenitud de gracia. Bien, bajamos un poco más. Esto viene bien para todos los progresistas y todos los protestantes que dicen que la Virgen era una muchacha de Nazaret, una mujer más, bueno, cominos. Cuando uno escucha ese tipo de cosas te gana de romper los dientes. Bueno. Calma. No, pero no. Pero San Juan Crisóstomo, él decía que si alguien blasfema, entonces hay que romper los dientes. Dice San Juan Crisóstomo, lo escribió esto. Padre, la diferencia entonces entre María y Eva, porque Eva tampoco tenía pecado original, ¿no? Entonces la diferencia entre María y Eva era que María, aparte de no tener pecado original, estaba llena de la gracia de Dios. Pero mi pregunta es, ¿y la libertad de María? O sea, usted dice que ella no hubiera podido decir que no. Bueno, acá viene el punto, es muy interesante. La Virgen, si Dios te llena, recontra llena de gracias, es imposible que no quieras. Eso sí me explico. Es imposible que no quieras eso. O sea, pongámoslo en caso de un super pecador, alguien que está, no sé, blasfemando y drogándose, y Dios le da a ese hombre una gracia gigantesca. Bueno, a ese hombre no le queda otra que convertirse, o sea, no le queda otra que querer. Pasa que no es la gracia ordinaria. Bien. Padre, y también hace 8 días vimos, ¿no? Que el ángel también tiene como una gracia, de ahí su nombre, y esa misma, la fortaleza, es lo que también le transmitió a la Virgen, ¿no? Para poder ella también aceptarse. Es lo que vimos, ¿no? En una de estas clases. A ver, no, el ángel no le transmitió una gracia, Dios da la gracia. Bien, pero, a ver, el ángel, vamos a decir... No estamos viendo que tenía como virtudes que representaban al ángel y que por algo también se le apareció él, ¿no? Para darle esa, no sé, esa fortaleza, ayudarle, ¿no? Bueno, ciertamente que te ayuda el hecho de que se te aparezca un ángel y no que se te aparezca un burócrata eclesiástico, evidentemente, sí, claro. Bueno. Okay. Por eso Dios, o sea, en el plan de Dios nada escapaba a la providencia. Dios había previsto todo, que se aparezca el ángel sea el mensajero, que sea en la habitación de la Virgen, que la Virgen esté sola, todo lo había pensado Dios. No, todo, como el padre Manuel decía, justo la Virgen estaba rezando pidiendo una gracia especial, o sea, estaba todo previsto en el plan providencial de Dios. Bien, vamos a... el ángel le dice, la virtud del Altísimo te hará sombra.
¿Qué significa sombra? Esto es muy interesante. Y San Gregorio Magno ya lo explica esto en la Moralia, muy interesante. La Moralia no era una moralina, bien. Hace una analogía magnífica, de hecho esto de te hará sombra es una analogía usada por el ángel, una analogía arcangélica, podemos decir, una comparación, y dice que la sombra hace referencia a las dos naturalezas de Cristo. ¿Qué les parece? ¿Por qué? ¿Cómo este santo, San Gregorio Magno, que fue papa, se le ocurrió ver en la sombra una referencia a las dos naturalezas de Cristo? ¿Por qué? Interesante, ¿no? Porque ¿cómo se hace una sombra? ¿Qué hace falta para que haya una sombra? Sol. Que haya luz. Que haya luz. ¿Luz y qué más? ¿Solo luz? Un cuerpo. Un cuerpo. Un cuerpo. Luz y un cuerpo, excelente. Luz y cuerpo. Entonces, como Para dice que haya San sombra debe haber un Gregorio, cuerpo. la sombra se hace con la luz y con el cuerpo. Entonces, la luz hace referencia a la naturaleza divina de Cristo y el cuerpo a la naturaleza humana. Bueno, ¿quién lee la cita acá de San Gregorio en las Moralia? Te hará sombra, que significan las dos naturalezas de Dios encarnado, pues la sombra se hace con la luz y con el cuerpo. La luz incorpórea había de tomar cuerpo en las entrañas de la Virgen. Oportunamente se dice que la virtud del Altísimo le haría sombra. Esto es, en ti el cuerpo de la humanidad recibirá la luz incorpórea de la divinidad. Hermoso. En ti el cuerpo de la humanidad recibió la luz incorpórea de la divinidad. Bueno, hermosísimo entonces. Bueno, la luz incorpórea de Dios tomó cuerpo a las entrañas de la Virgen. Bueno, acá pregunta Cristina si desde Bogotá, si vamos a profundizar el dogma de la Inmaculada Concepción. La respuesta es que ya mencionamos el misterio, pero no es eso se va a ver en un curso de Mariología. Hay una disciplina, una rama de la teología llamada Mariología, que es para el estudio de los misterios de la Virgen María. Acá estamos estudiando los misterios de Cristo, es lo que se llama de verbo incarnato, se refiere al verbo encarnado. También se lo llama esto como el estudio de lo que estamos haciendo ahora, se lo llama también Cristología, Cristología y Soteriología. Bueno, bajamos un poco más entonces. ¿Quieres un comentario? No, fíjense, el diálogo entre el ángel, el arcángel y la Virgen, es muy cortito el diálogo, muy cortito. Pero fíjense todas las implicancias que sacan los santos padres. Impresionante, ¿no? De un diálogo muy cortito ellos sacan muchísimas implicancias. Me acuerdo, ayer, pensé que se ve remisa el domingo, en una casa de familia acá en Panamá City, y ¿cómo se llama? Ahí en la casa de Virginia, de los papás de Virginia. Y que el evangelio de ayer era, en la misa antigua, la misa tradicional, era el evangelio de la multiplicación de los panes. Y los panes de cebada, eran 5 panes de cebada. Y los santos padres llegan a hacer un análisis de por qué eran panes de cebada y no de otra cosa. O sea, hacen una interpretación mística de la cebada del pan. Bueno, realmente los santos padres profundizaron en serio la escritura. Bien, no como nosotros. Bueno. San Atanasio, volviendo acá entonces al texto, San Atanasio es una expresión muy interesante. Se refiere a la Virgen como nuestra hermana. Realmente nos referimos a la Virgen como madre, no como hermana. Y está bien que nos refiramos principalmente a ella como madre, pero es bueno recordar también que ella también es nuestra hermana,